ríos son las arterias de la civilización. En sus orillas surgió la vida, se establecieron las primeras comunidades y se gestaron los imperios. Con frecuencia las aguas bajaron teñidas de rojo, porque conquistar el río era conquistar la vida. Muchos de ellos son legendarios y algunos alcanzaron la categoría de divinidad. En Perú, a 3.000 metros de altura, hay uno de esos ríos, el viejo Vilcamayo, que después de la conquista se conoció como Vilcanota y que luego de recorrer parte de su camino cambia de nombre por Urubamba. Su lenta tarea erosiva fue modelando un valle especial, un valle de tremenda belleza y fertilidad que en tiempos de los incas se consideró valle sagrado. Hoy iremos en su busca. Sacralizar un valle puede parecer exageración en otro lugar, pero no aquí. El Inca vivió de la tierra y para la tierra. Todo cuanto tenía relación con la fertilidad era importante. La tierra misma, las montañas, los ríos, eran dioses benévolos, aliados del indio al que proporcionaban su sustento. Con un espíritu integrador, en una relación estrecha con el paisaje, el antiguo peruano y aún el de hoy mismo se servían de la tierra al tiempo que la rendían servicio. Ni una sola piedra era movida de su sitio sin analizar antes las consecuencias de tal acto. Por eso, siendo intensa como era la explotación de campos y laderas, no se agotaban sus recursos. Al contemplar los viejos andenes ya abandonados que peinan la falda de cerros y montes, se toma conciencia de cuánto dependió el Inca de la agricultura. Los arcaicos instrumentos de labranza, el cuti y la chaquitaya han sido sustituidos en muchos lugares por el tractor. Vacas y ovejas se han sumado a los rebaños de llamas, cada vez más escasos, y es probable que los peruanos de hoy no sean tan dependientes del calendario como entonces. Pero en aquel tiempo, el mes de octubre, que fue en el que andábamos por esos caminos, era un mes de tensa espera. En agosto y septiembre se había sembrado el maíz y la papa, y octubre era un mes en el que cuidar la sementera, alejar a pájaros y alimañas de los campos, siempre con la honda dispuesta y aguardando la lluvia entre plegarias y ofrendas. En el camino hacia el Valle Sagrado, por las escarpadas gargantas, incluso en los pequeños pueblos, parece que el tiempo se hubiera detenido. Nada o casi nada ha cambiado. Todo tiene aquí un ritmo diferente, como el Vilcanota, nacido allá atrás, en la raya, marcando la frontera entre Puno y Cusco, y manso ahora, al llegar al abierto valle. Allá abajo está, orillando al pueblo de Pisac, al pie de la montaña hecha escalera por los andenes que construyera el Inca. Un lugar entre dos épocas, donde vivir no es apresurarse, donde nada es urgente y para todo hay tiempo. Un lugar en el que permanecer ignorando reloj y calendario, olvidando dónde acaba el pasado y comienza el presente. Aunque la teja española cubra algunas casas, la paja y el adobe siguen siendo la principal forma de construir. Y es seguro que la chicha, el aguardiente de maíz, aún preside la conversación pausada. Solo el río fluye, pero con caminar pausado, perezoso y lento, como si él también quisiera quedarse. Dentro ya del pueblo las costumbres se mantienen. Puede que en alguna puerta haya un manojo de pancas o un papel rojo, anunciando que en esa casa se vende chicha de maíz amarillo. Tal vez lo que se cuelgue sea una pequeña canasta de mimbre, señalando a los vecinos que allí se ha cocido pan y lo venden. No recuerdo si aquel día vimos a nuestro paso alguno de esos reclamos, pero sí que coincidimos con una boda. La comitiva bajaba por una calle empedrada. A los novios se unían los invitados y los músicos. Probablemente la pareja había superado el periodo de prueba, el sirvinacuí, al que aún se siguen sometiendo muchos novios. Es una vieja institución de tiempo del incanato que permite a la pareja vivir juntos durante un tiempo, con la promesa de boda,
si es que ambos están de acuerdo al final de ese periodo. El Sirvinacuí permite que los prometidos se conozcan, que el hombre sepa si la mujer que va a ser su esposa es honesta y hacendosa, y que por su parte ella pueda comprobar si su futuro marido es trabajador y tiene costumbres ordenadas. Pasado un tiempo prudencial, ellos decidirán si contraen el matrimonio religioso, según les haya ido durante ese periodo de prueba. Si en ese tiempo tienen hijos y a pesar de eso deciden no casarse, estos pasan a depender de la madre, sin que el padre tenga derecho alguno a reclamarlos. Y se hace así porque en esa parte del mundo los niños empiezan desde muy temprano a ayudar en la casa y en el campo. Como en cualquier otro pueblo, en Pisac la vida de la comunidad gira en torno a la plaza principal. Allí está la municipalidad, la iglesia, el hotel de turistas. Es plaza célebre por sus mercados. Hoy está dedicado a esa artesanía variopinta y bizarra que compran los turistas, pero en otros días aquí se venden papas, ochucos, quinua, chuño, moralla. También puede encontrarse charqui de vacuno o de llama, esa carne seca que con el maíz y la papa es la base de la alimentación andina. Y no faltarán medicinas y amuletos junto a vasijas y sombreros. Y habrá coca, traída de los valles de Lares y la Convención, esa coca que masca eternamente el hombre del altiplano. Una planta, regalo de los dioses, que masticada junto a ceniza de quinua produce clorhidrato de cocaína, esa droga que mantiene al indio del altiplano sin hambre, sin sed y sin cansancio, pero que además mantiene la dentadura limpia, libre de caries y el cabello lustroso y negro. Hay que comprarle un kilo. No, ya no compro nada. De todo ello habrá en la plaza, alrededor del sencillo monumento dedicado al posiblemente único héroe famoso que dio Pisac, Bernardo Tambohuasco, un cacique de la ciudad que fue ejecutado en 1780 por su participación en la sublevación de aquel año contra un virrey déspota y abusador. Más allá de la plaza, por la quebrada de Chongo, se llega a la ciudad vieja. Dicen que fue edificada hace 500 años, en tiempos del Inca Pachacútec, y que tuvo un carácter marcadamente militar por lo estratégico de su situación y por los numerosos torreones que se construyeron al borde de los precipicios. Pero fue ciudad y no simple fortaleza, porque en ella hay templos, almacenes, palacios, pozos, baños, acueductos, viviendas y terrazas en las que cultivar la tierra. Tal vez lo más notable sea el Templo del Sol, con su Intihuatana, similar al de Machu Picchu y otras ciudades de esa época. Pero es aquí, en Pisac, donde probablemente se trabajó con más esmero la piedra, ajustando unas con otras con tan exquisita perfección como en pocos lugares incas puede encontrarse.
Dentro de los restos del templo está la Intihuatana, la roca viva, cincelada para dejar un mojón cilíndrico en el que amarrar al sol, que es lo que en quechua significa Intihuatana. Allí, en los ángulos de la base y en las sombras de la piedra labrada, los sacerdotes encontraban los datos precisos para calcular el tiempo y determinar las estaciones. Fue ciudad populosa lo evidencian los millares de tumbas profanadas en sus cementerios y, sobre todo, el enorme número de andenes para el cultivo. Es un trabajo de generaciones, un lento proceso que en Pisac, como en otros muchos lugares de los Andes, modificó el paisaje para dar sustento al indio y beneficiar al mismo tiempo al propio monte, impidiendo que la lluvia arrastre la capa de tierra fértil hasta el río. La construcción de los andenes y la canalización necesaria para irrigarlos era tarea de todos los miembros de la comunidad divididos en mincas, en equipos de trabajo. En tiempos del incanato la tierra era propiedad del Estado, pero no sus frutos, que pertenecían a quien la trabajaba. Cuando se casaban, cada pareja recibía una parcela, un tupu, suficiente para su sustento y aún más si era bien trabajada. Cuando nacía un hijo varón, recibían un tupu suplementario y medio si se trataba de una niña. Cuando todas las familias tenían asignada su parcela, la tierra sobrante era trabajada por la comunidad para el inca y los sacerdotes, que se encargaban de administrar esas reservas en los momentos de escasez. De esa forma, los indios de la comunidad trabajaban sus propias tierras, las del inca y las del clero, y además las que pertenecían a los ancianos, los inválidos, las viudas y los huérfanos. Esa era la organización social para que a nadie le faltara el sustento. Algo fácil de conseguir en este pródigo valle, uno de los más hermosos del planeta. No es extraño que para el Inca fuera un valle sagrado, aunque nadie sepa si fue considerado así por su fertilidad o por su belleza. Es un paisaje que tiene nombre. Al fondo el Nevado de Chicón, al lado una montaña que llaman Tumahuanca y más allá la Verónica, la eterna enamorada. Un paisaje que seduce al visitante, que lo engancha, aunque ese visitante venga de muy lejos, de más allá del sistema solar. Esta es la laguna Huaypu, formada no por ríos, sino por aguas subterráneas. Está camino de Ollantaytambo. En ella, según afirman en esta zona, había una base sumergida de ovnis. Hasta hace unos 15 años la mayoría de los campesinos de los alrededores vieron entrar o salir de esa laguna esferas luminosas que se movían silenciosa y rapidísimamente. Objetos volantes no identificados que después de mucho tiempo de no dar señales de vida volvieron a aparecer sobre el cielo peruano, precisamente en aquellos días en los que rodábamos en el Valle Sagrado. Primero fue un enorme halo luminoso que se vio sobre Chincheros, una población cercana a Cuzco, y que luego cruzó de este a oeste el Valle Sagrado. Y por lo que cuenta la tradición no era la primera vez, porque en tiempo de los incas se hablaba de los tucuy, unos anillos luminosos que se veían en el cielo y que se consideraban anuncio de desgracia. Al día siguiente de verse ese halo luminoso sobre Chincheros, fue una flotilla de ovnis lo que se vio en el noroeste argentino, en Salta, en Mendoza y en Tucumán. Poco tiempo después sucedió algo más dramático. Los habitantes de un poblado cercano a Chiclayo, en el norte del Perú, abandonaron sus casas y sus enseres huyendo aterrorizados ante la presencia de un grupo de extraterrestres de elevada estatura. Y también en ese mismo mes de octubre, uno o varios ovnis se dedicaron a perseguir a 3 aviones de pasajeros en Brasil. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero en Perú la mayoría no tienen dudas al respecto. Volvamos ahora al Valle Sagrado. Un valle que se hace grandioso precisamente allí, donde el río cambia de nombre y deja de ser Vilcanota para llamarse Urubamba. El mismo río donde se bañaron las Sumacayas, las vírgenes del sol.
Tienen suerte los que aquí viven, porque el destino les colocó en uno de los valles más bellos y fértiles de la tierra. Aquí, más que en ningún otro sitio, es todo el año primavera, y las flores de la retama no dejan de vestir en amarillo el campo de Urubamba. En las huertas hay duraznos, cerezos, peras, ciruelas, manzanas, capulíes, lúcumos y limones, membrillos. La pequeña ciudad de Urubamba se ha hecho apacible y descuidada, protegida por los montes de la cordillera andina. Como vigilantes del paisaje, el Chicón, el Pumahuanca, el Chipana, el Yaguarmaqui y otros cerros montan guardia permanente. No es extraño que en este valle tuvieran casa los incas e hicieran de él lugar para reposo y amoríos. Sayri Tupac, Pachacute, Chalcuchimac, héroes ya legendarios que unieron su nombre al del valle, y junto a ellos bellas mujeres, cuya hermosura también se hizo leyenda. Rumisonco, corazón de piedra, Chascañahue, ojos de lucero, Sipas, Tica, mujer dulce. No es este un lugar para guerras o disputas, sino para sentir la alegría de estar vivo. El río prosigue su camino y nosotros con él. En sus riberas hay invitación para quedarse, para remansar la marcha y fundirse durante unas horas con el paisaje, pero apenas queda tiempo. Una niña cruza el Urubamba a bordo de una frágil oroya. Quizás desde la oscilante jaula haya un buen plano de las aguas, que aquí van ligeramente turbulentas, pero no hay tiempo. Unos kilómetros más allá nos espera Ollantaytambo y su leyenda. Ollantaytambo fue en su origen una posada, un alto en el camino, un tambo o tampo de aquellos que los incas situaban en lugares estratégicos para dar reposo a los soldados y proveerles de armas, víveres y ropa. Con el tiempo, Ollantaytambo se convirtió en ciudad y una de las más importantes del Valle Sagrado, comparable en muchos aspectos con Machu Picchu. Ya antes de llegar son evidentes los restos de la tarea colectiva de aquellas gentes. Andenes para cultivos, muros de contención y puentes de sólidos cimientos, capaces de resistir durante siglos las crecidas del Urubamba. Aquí fue intensa la actividad humana, a la sombra amistosa de las altas cumbres, generosas en manantiales y en piedra con la que construir templos y murallas. El nombre de Ollantaytambo le viene de un general llamado Ollantay, que comandó el ejército imperial por orden del Inca Pachacute. Pero si fue bastión militar, hoy es comunidad agrícola. Y es digno destacar que en este lugar las gentes siguen viviendo en las casas de la época inca. La ciudad sigue vigente y no es preciso usar la imaginación para saber cómo eran sus viviendas o su forma de vida, porque estas 15 manzanas simétricas son las mismas que antes eran. Calles longitudinales y transversales, hechas para personas y no para vehículos. Muros de piedra poliédrica, pulimentada y encajada, sin barro o cemento, en seco. No es un pueblo destruido que las gentes de hoy hayan reacondicionado, sino un pueblo que desde el incanato no ha dejado de ser habitado. Aquí las piedras siguen donde antes estaban. Solo las gentes que las habitan han cambiado, pero no demasiado. Siguen hablando en quechua y son descendientes de los que aquí vivían hace siglos. Hasta los hay de piel blanca y cabello rubio, como describieran Pizarro y otros cronistas a los miembros de la imperial familia inca. Y según eso, rubia debió ser Cuisicoyur, la princesa hija del Inca Pachacute, que según la tradición se bañaba en esta fuente, llamada precisamente por ello el baño de la ñusta, de la princesa. De ella se enamoró el general Ollantay,
y aunque no era de sangre noble, fue correspondido por la ñusta, que le amó en secreto por un tiempo, hasta que el romance fue descubierto y ella castigada por su padre a permanecer el resto de su vida en el Ayahuasi, el templo de las Vírgenes del Sol de Cuzco, que hoy es convento de clausura. Allí tuvo una hija, Inma Sumac, que luego intercedería por sus padres ante el Inca, consiguiendo su perdón. Nadie sabe ya dónde acaba la historia y empieza la leyenda, pero la mayoría lo cuentan así, como si tales hechos hubieran realmente sucedido. Pero no es eso lo que mueve al visitante a desplazarse hasta Ollantaytambo, sino sus piedras. Se dice que esos edificios casi colgados en la ladera del cerro Pincuyuna fueron cárceles o cuarteles, porque según afirman algunos, Ollantaytambo fue fortaleza. Pero se trata de almacenes en los que el aire seco y frío conservaba grano y alimentos por mucho tiempo. Y aunque la ciudad fuese en su inicio fortaleza, lo cierto es que allí hubo templos, palacios, observatorio solar, baños rituales, andenes para cultivo y otras obras civiles, aunque todo ello estuviera defendido por una muralla cuyos restos son en parte visibles. Fue una obra impresionante, tal vez la última que acometieron los incas antes de la conquista. Estaban entonces en plena madurez arquitectónica y su trabajo de la piedra había alcanzado el máximo desarrollo posible. Y es prueba de ello lo que queda de la pared del Templo del Sol. 6 colosales monolitos de pórfido rojo, pulidos perfectamente y unidos mediante listones seccionados de piedra que encajan con asombrosa precisión entre un bloque y otro bloque. Son un mudo homenaje, un monumento casi eterno a la memoria de aquellos arquitectos y canteros que hicieron de la piedra el más noble de los materiales. Ollantaytambo nunca fue terminado. Otros hombres llegados de un lejano continente trajeron consigo un nuevo dios y un nuevo concepto de templos y ciudades. Son parte de esos acontecimientos que componen la historia siempre absurda de los hombres. Afortunadamente, el río y su valle están hechos con otra medida y permanecen ajenos a lo humano. Por eso, el Valle Sagrado seguirá ahí mucho tiempo después de que el hombre desaparezca, como llevaba ahí mucho tiempo antes de que el hombre apareciera.